Comienzo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por designio de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todo el pueblo santo que reside en Grecia. Les deseamos la gracia y la paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios del consuelo. Él nos alienta en nuestras luchas hasta el punto de poder nosotros alentar a los demás en cualquier lucha, repartiendo con ellos el ánimo que nosotros recibimos de Dios. Si los sufrimientos de Cristo rebosan sobre nosotros, gracias a Cristo, rebosa en proporción nuestro ánimo. Si nos toca luchar, es para nuestro aliento y salvación. Si recibimos aliento, es para comunicarnos un aliento con el que puedan aguantar los mismos sufrimientos que padecemos nosotros. Nos dan firmes motivos de esperanza, pues sabemos que si son compañeros en el sufrir, también lo son en el buen ánimo. Verbum Domini. Taste and see. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Dichoso el que se acoge a Él. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Regocíjense y alégrense, ya que el Señor viene a donde nosotros. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó y se acercaron sus discípulos, y él se puso a hablar enseñándoles. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos se llamarán los hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando los insulten y los persigan y los calumnien de cualquier modo por mi causa. Estén alegres y contentos, porque su recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Verbum Domini. Going to ask for your prayers for Chuck, Voy a pedir sus oraciones para who's a member of our Chuck Mitchell, here at que es EWTN, and most uno de of los you trabajadores de la EWTN. Aquí, la mayor parte de ustedes son regulares y conocen a Chuck muy bien. Él ha estado teniendo problemas de salud y por lo tanto queremos recordarle nuestras oraciones esta mañana. need him here to help Te necesitamos aquí para ayudar a nuestra audiencia. Chuck tenía una cola de caballo. to communion. Es aquel que viene. Mind me saying this, No creo que me molestaría que yo se lo dijera, que era flaco pero duro. Chuck has been here Y at Chuck EWTN for years, ha estado aquí hace muchos años friend of ours, y ha sido un buen amigo great support. de nosotros y Let's pray. hemos contado con su apoyo. Oremos por ello hoy I entonces. know we have this beautiful Sé que tenemos esta hermosa enseñanza Sermon on the de Mount, Jesús, el Sermón de la Montaña, las bienaventuranzas, y no estoy tratando de disminuirlas, petals that the little girl pero quiero yesterday on the hablar of Corpus Christi, sobre las flores de Corpus Christi y todo esto en nombre de nuestro still in the afterglow of the Rey Eucarístico. Mientras estamos todavía en Corpus Christi, look at quisiera mirar and the treasure al don y al tesoro de la Santa Eucaristía por medio de un lente franciscano. Me siento intimidado porque hay hijas de San Domingo aquí Thomas Aquinas, y amigos de Santo Tomás de Aquino que nos dio las oraciones de los grandes himnos que se usan para la misa the feast of en el día de Corpus Christi. No hay nada en contra de Santo Tomás de Aquino cuando digo esto, ni Santo Domingo, pero mirar a San Francisco y sus seguidores y la gran devoción que tienen para el Sagrado Sacramento. A veces nos olvidamos de esto, sobre todo con San Francisco de Asís, porque pensamos que él se sintió atrapado en tratar de coger a el pájaro o tomar al lobo o atender a los pobres. Él sintió un gran amor por la creación de Dios, sentía mucho afecto por los pobres, pero reconoció a Jesús en los pobres porque lo reconoció en este don de la Eucaristía. San Francisco, si se fijan en sus escrituras, no son muchas, pero si se fijan en ellas, hay tremenda devoción que él sintió, la atención que él habló para con sus segadores en sus iglesias, que habían de mantenerse limpias, deberían ser atendidas, que muestran gran reverencia por el Sagrado Sacramento de la Eucaristía. También hablaría a nosotros de su fe que debíamos de tener en el Sagrado Sacramento. Jesús verdaderamente estaba presente y sobre todo en sus advertencias 28, en la primera, sin embargo, esto es lo que él dijo. Por lo tanto, hijos del hombre, ¿cuánto tiempo serán duros de corazón? ¿Por qué no reconocen la verdad y creen en el Hijo de Dios? Viendo a diario se humilla, como cuando vino del trono real a la Virgen, a su vientre de la Virgen, y viene a nosotros a diario, viene del Padre
Y cuando Él aparece a los apóstoles en su carne, ahora se revela a sí mismo a nosotros en el sagrado pan. Y cuando vieron tan solo su pan y le creemos a Dios, cuando lo contemplamos con los ojos de la fe, así cuando vemos pan y vino con nuestros ojos, hemos de creer en ellos que son su cuerpo y sangre que es viva. Y en esta forma el Señor siempre está con sus fieles, como Él ha dicho, contemplen esto porque estaré hasta el fin del mundo con ustedes. Estas son las palabras de este hombre santo que nos llamamos el Padre Seráfico San Francisco. Qué hermosa imagen, qué conexión hace Él para con nosotros. Que en esta profunda humildad de Dios, que la palabra tomó carne en el vientre de la Virgen María y que a diario vemos esta humildad radical de nuestro Señor cuando Él se humilla y se hace presente en el altar. Y entonces es ese reto para nosotros. El discípulo tenía que mirar a Jesús y llegar a creerle y creer por medio de la fe que este es el Hijo de Dios. Así que están mirando a alguien que es un hombre, se mira igual que nosotros, lo ven en su carne, y sin embargo, al oír sus palabras y al ver sus acciones, por esta agua de la fe, por esta luz de la fe, ven a este hombre, que es el Hijo de Dios, y tienen fe en Él. Y esto es lo que se nos pide. Y cuando miramos a esta radical humildad de la palabra haciéndose carne en la Santa Eucaristía, que tenemos que tener esos mismos ojos de la fe para ver que este es Dios, que es vivo, y nuevamente Él nos trae a nosotros esta hermosa comprensión de la Eucaristía. Yo me mantendré con ustedes, viviré con ustedes hasta el fin de las eras. El Señor hizo esa promesa que estaría con nosotros. Una de las formas en que miramos a la Eucaristía es que, como el Señor, cuando Él trabajó, cuando Él caminó en esta tierra, nunca estuvo ausente de su Padre. Nosotros hemos tratado de aplicar nuestra vida humana a este gran misterio y decir algo acerca del misterio. Cuando decimos que es la Trinidad un misterio, que este es el don de la Eucaristía es un misterio, no quiere decir que no podamos entender nada, sino que no podemos entenderlo todo. Por lo tanto, miramos a Dios, no podemos entenderle completamente con nuestra mente humana, y sin embargo nos permite a nosotros, a la revelación, el tener vistas de Él y cosas de Él, así que podemos saber algo. Sin embargo, estamos tratando siempre de buscar esta comprensión de este misterio que es Dios. Esto será algo que será manifiesto a nosotros a lo largo de las eras de la eternidad, que he venido comentando sobre este periódico, qué es lo que el Señor será. Y en los cartones, digamos, bueno, sentado sobre una nube tocando el arpa. No, un gran banquete. Esto quizás les haga sentirse que está bien por 2 días. Hoy tocó el arpa y mañana como. No, como dijo John Crevetti, que es el administrador en su computadora aquí, que de un lado dice, bienvenido al cielo, aquí de su arpa, bienvenido al infierno, aquí está el acordeón. No nos imaginamos el tenerlo, el infierno estando con el acordeón. No. Los niños, sin embargo, nos va a ver para siempre. Sin embargo, el para siempre de la eternidad, cuando vamos a estar atrapados
en este misterio que es Dios, que Él se revela a sí mismo cada vez más a nosotros. Esa promesa que el Señor dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, hasta el fin de la era, cuando miremos al misterio de la eternidad y de la encarnación. Sabemos y decimos esto, que la palabra se encarnó y caminó sobre esta tierra y se mantuvo siempre presente, y el Padre siempre estuvo presente para él. La Trinidad no se convirtió en dos personas y el Espíritu Santo y el Padre entonces ahí diciendo, ojalá que él vuelva. No. Nuestro Señor cuando le oró siempre estuvo ahí con el Padre. Así que Jesús está diciéndonos esa misma forma en que uno puede comprender que es la parte de este misterio de que soy yo como Dios, un Dios en tres personas. Así que cuando yo ascienda al Padre, parece que les deje. Y sin embargo les prometo que me mantendré con ustedes y que Él se mantiene con nosotros por el don del Espíritu, por la lectura de la palabra de Dios, pero sobre todo de una manera muy única en su verdadera presencia en la Eucaristía. Cuando Él dice, sí, yo asciendo al Padre, pero yo nunca les dejo, yo nunca les abandono. Y eso es lo que San Francisco estaba mencionando en su primera advertencia, y de esta forma el Señor siempre está con sus fieles, cumpliendo su promesa, estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y para mirar fijamente a algunos de los seguidores de San Francisco, aquellos que fueron inspirados por sus ejemplos y que verdaderamente fueron el amor que Él sintió por nuestro Señor, que verdaderamente estuvo presente en la Santa Eucaristía. Cuando miramos a Santa Clara, la Santa Mujer de Asís, con cuánta frecuencia vemos el estar con este caudal, con este instrumento, y habló de la de la invasión de los musulmanes. Se apoderaron de Asís, las mujeres diciendo, oren por nosotros para que nos salvemos. Santa Clara pidió el Sagrado Sacramento en creer, y el Sagrado Sacramento fue llevado al refectorio de San Damián, donde uno todavía puede ir y visitarlo. Santa Clara allí se postró en el piso ante el Sagrado Sacramento e intercedió y le pidió al Señor la protección de la ciudad. Se nos dice que esta invasión musulmana sucedería si trataban de acercarse, iban a ser empujados por una fuerza que no podían entender, y se les impidió hacer este adelanto sobre la ciudad. Santa Clara, una de las cosas que se le acredita a ella es su oración por la protección de este pueblo. Pero en realidad fue por sus oraciones ante el Sagrado Sacramento. Como católicos tenemos un don tan tremendo. Si uno piensa que la familia de uno está siendo atacada, uno quiere la protección del enemigo y de sus obras sobre sus hijos, vengan a una iglesia, póstrense ante el Sagrado Sacramento. Les doy un testimonio de esto. Yo pasé año y medio en una universidad franciscana de Steubenville. Uno de los mayores testimonios de los profesores para mí no fue solamente su trabajo, sino una de las cosas que nos obligaban a hacer. Nuestro profesor Fondel pasaba por todas estas obras magníficas de la palabra de Dios y quería que estudiáramos esto y que nos lo supiéramos. Era un maestro duro. Siempre recuerdo, sin embargo, que en una de sus clases que él se paró, él nos miró a todos y nos dijo, yo espero que ustedes estudien esto, que vayan a la biblioteca, espero, y que se estudien
todo esto pidiéndoles que se aprendan todo esto, pero no tendrá significado alguno en su vida si no van más allá de la biblioteca. Si ven cómo es la universidad, aquí estaba la biblioteca y la capilla acá, por ejemplo, tienen que ir más allá de la biblioteca y de rodillas allí estudien. Nos decía que tenemos que leer la palabra de Dios antes de la verdadera presencia. Digo, así cuando llegan a conocer a Jesús, a quien estamos leyendo, a quien estamos estudiando. Y tenemos que tener este encuentro con el Dios vivo. Y esto es el reto. Y ver a tantos de los profesores que se reúnen con sus esposas, están al lado de nosotros, con nosotros, orando con nosotros y recibiendo la Santa Comunión. Y algunos de ellos, por las horas de la noche, volviendo a la universidad, viendo la réplica de Nuestro Señor y ver a sus profesores y verles, y no solamente arrodillarse y orar, pero muchos de ellos vienen y se postran ante la verdadera presencia. Recuerdo cuando yo estaba estudiando en una casa más tradicional, católica, nunca alzaban los brazos y no se postraba uno en el piso. La primera vez que yo vi eso, yo decía, bueno, deben tener problemas muy profundas con sus familias. Sin embargo, el testimonio que fue eso es el ver a alguien de ellos, porque aparecen en la EWTN ellos. Pero esto fue un testimonio tal que uno dice, estos son hombres de la fe. En el seminario inclusive, de algunos de nuestros profesores, cuando uno tenía adoración, pasar toda la tarde allí a ellos, verlos. Es un gran testimonio para el que está estudiando para el sacerdocio. Esta gente de verdad cree. Ojalá que no nos dieran tanta tarea para poder tener tiempo, pero esto es lo que Santa Clara hizo. Ella se postró ante la Eucaristía. Nosotros podemos hacer lo mismo. Nuestras familias necesitan esa defensa de que el enemigo sea empujado por esa fuerza que quizás no se vea por parte de ojos humanos. Pero el enemigo sabe el poder que es, el poder de Dios. No voy a hablar mucho más acerca de estos hombres y seguidores de San Francisco, pero no puedo evitar, sin embargo, a San Antonio de Padua, cuyo día celebramos, que es una solemnidad, el sábado. Siempre vemos a San Antonio con su gran amor por los evangelios. Así que habló sobre esto, la estudió, la predicó, y sin embargo sabemos que este gran milagro que ocurrió en su vida cuando estaba predicando, un hombre le retó acerca de las enseñanzas acerca de la verdadera presencia, y él le dijo, yo me encontraré contigo, comenzaremos con esto, tú vienes con ese sacramento a la Eucaristía, a la plaza, y yo vendré con granos. Y si esto viene antes que venga a mí, en vez de a ti, comprueba que esto no es nada. Pero si él va a ti, pues me iré cuando ella venga. Imagínense que la mula iba a estar ayunando, pero oró y se pidió. Qué gran retrato en el templo de San Antonio. Cuando uno llega al templo, hay esta hermosa estatua, hermosa, grande, de San Antonio que uno se puede imaginar. Y uno está ahí sosteniendo, y imagínense lo que está delante de esto, postrado en adoración. Y el rector del
templo de este último año me mandó una réplica de mi estatua favorita en mi oficina y dice, y es San Antonio sosteniendo el Sagrado Sacramento. Y esto ante la Santa Presencia, porque San Antonio llevó este documento, este hermoso, imagínense todo esto, y que esto miró igual al alimento, igual que nosotros, y después iremos a donde Dios, dijo, parecía decir, pero San Antonio dijo, oh tú, predicador de Dios, inclínate ante el que te hizo. Y esa mula se arrodilló ante el Sagrado Sacramento. Parecen cosas increíbles, sin embargo, esto es lo que hicieron los santos en defensa y en la enseñanza de la verdadera presencia de que el Señor hablara por sí mismo. Los últimos dos personas son más modernos, San Maximiliano Kolbe, que ya sabemos murió. San Maximiliano es un gran amante de nuestra Santa Virgen María. Una de las cosas que se dijo acerca de él, de los que vivieron con él, que cuando las cosas estaban más ocupadas, o cuando las tribulaciones eran mayores, uno podía pasar por la capilla en la ciudad de María y ver a San Maximiliano haciendo una visita ante el Sagrado Sacramento, pidiendo a nuestro Señor, pidiéndole ayuda y guía. Ahí es a donde vamos cuando las cosas están más difíciles, cuando estamos más ocupados. Nuevamente yo iré a ti más tarde, Señor, diríamos. Y no puedo creer que esto esté pasando. Ven y habla conmigo, diría el Señor. Y San Maximiliano diría esto enfrente de la capilla, parándose no mucho para hacer una visita, para pedirle ayuda al Señor. Y Salonis Casey, nuestro propio aquí de Estados Unidos, el padre Benedict Rochelle, tuvo la oportunidad de vivir con él. Él era un fraile y describió al venerable Salonis Casey diciendo que iba a la noche y que la capilla estaba oscura y ahí estaba el venerable al pie del altar con sus manos ante el tabernáculo orando. Y decía que estaba en éxtasis, no tenía que nadie siquiera había entrado y había encendido la luz. Y el padre Benedict decía, el verle orar e intercediendo por todos los pueblos que acudían a donde él, todos los que estaban allí, miraba al Señor y el padre dijo, era mejor dejarle solo en esa oración. Y volvían a la capilla y apagaban la luz, porque ahí estaba en unión con Dios él. Y esto es lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer, reflexionar sobre estos franciscanos santos y pedir imitarles en su amor de Jesucristo, sustancialmente presentes en la Eucaristía.